Hola, buenos días a todos o buenas tardes, dependiendo de dónde se encuentran hoy. Soy Ray Ruga, el CEO de FinTech Americas, y es un placer darle la bienvenida a nuestro nuevo programa de FATV, el Masterclass. Esta es una iniciativa que refleja nuestro firme compromiso con la educación continua y el desarrollo de nuestra comunidad. Como ya saben, la industria financiera enfrenta desafíos únicos en un entorno en constante evolución, tanto en términos tecnológicos como humanos. Por ello, consideramos esencial continuar con FATV Masterclass, un programa completamente educativo centrado en temas específicos y relevantes. En esta ocasión vamos a profundizar en el tema fundamental para la industria, la gestión de riesgo de crédito o Credit Risk Management. En un entorno tan dinámico y cambiante, acelerado por nuevas expectativas y necesidades de los clientes, tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial, pagos en tiempo real, modificaciones en las regulaciones y el rápido avance de las fintechs, los bancos enfrentan el desafío de evaluar y gestionar el riesgo crediticio de forma cada vez más rápida, ágil, eficiente y estratégica. Esta masterclass tiene como objetivo ayudarlos a entender mejor este tema y superar estos desafíos profundizando en la evolución de la gestión de riesgos, nuevas tendencias, tecnologías, mejores prácticas y mucho más. Al igual que en todas nuestras sesiones de FATV, esta masterclass será interactiva y podrán realizar preguntas a través del chat, las cuales irán siendo respondidas en el momento adecuado. Es importante destacar que aquellos que permanezcan hasta el final recibirán una certificación que podrán agregar a su hoja de vida, perfil de LinkedIn y compartir en las redes sociales. Esta masterclass será presentada por dos expertos a quienes se le unirá un invitado especial internacional al final del programa. Se trata de un consultor que posee una gran experiencia y profundo conocimiento en una industria más madura como la estadounidense, lo cual les brinda una oportunidad inigualable para adquirir conocimientos únicos. Nuestro invitado de hoy son José Vargas, vicepresidente ejecutivo y director general para América Latina de Provenir, Miguel Maldonado, director de Soluciones América Latina de Provenir, Andrew Bedos, Principal Consultant de Provenir. Se le quiero presentar brevemente para que lo conozcan mejor. José es un profesional con décadas de experiencia construyendo y liderando exitosos equipos de consultoría, desarrollo de negocios y ventas. Le apasiona la inclusión financiera, la tecnología y la inspiración de una cultura de alto rendimiento. Es una función actual, es responsable de liderar los ambiciosos planes de expansión de Provenir para lograr triplicar su presencia en la región. Anteriormente ocupó puestos de liderazgos en FICO, Scotiabank y Citibank. Y Miguel es profesor de Ciencias de la Información y Tecnología. Obtuvo su doctorado en Ciencias de la Gestión de la Escuela de Negocios ESADE en España. Durante más de 25 años se ha dedicado a analizar el impacto de las TIC en el ámbito financiero en las Américas, colaborando con varias organizaciones líderes como Oracle, SAP, SAS y, por supuesto, Provenir. Sus investigaciones académicas han sido publicadas en prestigiosas revistas especializadas. Y el invitado especial será Andrew, que es un experto con 26 años de experiencia con un amplio conocimiento en gestión de riesgo crediticio. Es especializado en originaciones, gestión de carteras y cobros y tiene experiencia en gestión de toma de decisiones a nivel de cliente en banca minorista, tarjeta de crédito, telecomunicaciones, energía y mucho más. Andrew tiene la habilidad de entender cómo los modelos predictivos pueden ser utilizados para ofrecer mejores oportunidades para los clientes y ayudar al crecimiento de las organizaciones. Y Provenir es una empresa que proporciona soluciones tecnológicas para la gestión de riesgos y de la toma de decisiones en el ámbito financiero. Facilita a instituciones financieras tradicionales y fintechs la capacidad de tomar decisiones de crédito más rápidas y fundamentadas. Trabaja con organizaciones de servicios financieros disruptivos en más de 50 países y procesa más de 3.000 millones de transacciones anuales. Bueno, comencemos. Bienvenidos, José y Miguel. ¿Cómo están hoy?
Muy bien, Rey. Muchas gracias. Gracias por tenernos aquí. Muchas Bueno, gracias, Rey. el placer es de nosotros. Ya yo le paso el escenario es todo de ustedes. Yo estaré de regreso en unos minutos para acompañarlos en la sesión de preguntas y respuestas. Buena suerte. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Y bueno, quisiéramos obviamente entrar en modo totalmente de aula, entendiendo que esto es un masterclass y queremos dar un poco de contexto de qué es gestión de riesgo crediticio y especialmente conversábamos con el equipo que es muy importante entender un poco la historia, de dónde viene esta práctica y esta mejor práctica de gestión de riesgo crediticio para entender dónde estamos hoy y hacia dónde nos dirigimos. Entonces, creo que el poder entender por qué hacemos las cosas como las hacemos hoy y hacia dónde nos estamos dirigiendo como industria y en esta práctica que es tan fundamental en el sector de servicios financieros, en la banca, también hacia dónde nos estamos dirigiendo. Y en ese sentido, quisiéramos hablar un poco de dónde surge y por qué surge la práctica, cuándo es que esta práctica se comienza a globalizar, ¿no? Y especialmente cuándo es que comienza a entrar en América Latina y cómo esta práctica está hoy en día y cómo le ha dado forma a la práctica hoy en día después de todas estas décadas desde que fue fundada, que fue originada. Bueno, la práctica de gestión de riesgo crediticio para la banca minorista o crédito al consumo comienza a ganar prominencia a finales del siglo XX, particularmente en los Estados Unidos. La práctica originalmente surge de las áreas de crédito y cobranza. Como tal, el nombre de gestión de riesgo crediticio o Credit Risk Management, como actualmente lo conocemos, se da realmente hacia finales, ¿no? del siglo XX, que esto es la década de los 80s y los 90s. La disciplina de crédito y cobranza originalmente estaba basada en la experiencia y juicio de los expertos para definir la política de crédito que era aplicada de manera manual por los analistas de crédito que revisaban las solicitudes de crédito o revisaban los límites que los clientes solicitaban, o que también teníamos los analistas de cobranza que estaban determinando a quién, cómo y cuándo cobrar. Y todo esto era un proceso intensamente manual y a partir de juicio. Siempre se hacía un análisis de la data hacia atrás, inclusive la parte de analytics que hoy conocemos era una analítica mucho más descriptiva. Esto es, describía lo que había sucedido, pero con poca acción para poder predecir lo que iba a suceder, porque no se usaba mucho la parte de modelos de predicción. Era más hacer análisis descriptivo de lo que había sucedido. Realmente cuando comienza a ser masificada la tarjeta de crédito, como la conocemos, la tarjeta de crédito moderna, porque haciendo un poco de investigación me di cuenta que las tarjetas de crédito son milenarias, ¿no? Hay algunos registros en Mesopotamia de aparentemente tablas de barro que se usaban para fines de crédito. Pero bueno, hablemos de las tarjetas de crédito que hoy en día conocemos. Se empiezan a masificar realmente en los 70s y 80s y ahí surge una necesidad de monitorear mejor el comportamiento y el comportamiento de pago de los acreditados y surgen lo que hoy conocemos las centrales de crédito o burós de crédito hacia los 80s y ahí comienza un proceso también de globalización que nos toca en Latinoamérica principalmente hacia principios mediados de los 90s que comienzan a llegar las centrales de crédito o los burós de crédito. Esto trajo una mayor disponibilidad de datos que permitió entonces desarrollar modelos de score de crédito que ayudó a la necesidad de las instituciones financieras a evaluar y a mitigar los riesgos asociados con los préstamos de consumo. Originalmente los scores de crédito se hacían solamente con datos sociodemográficos de la solicitud de crédito. Entonces su poder predictivo estaba limitado a la información que el aplicante o el que estaba solicitando el crédito había puesto en la solicitud. Cuando comienzan las centrales de crédito, el traer más datos permitió crear modelos mucho más robustos con una mayor capacidad de predicción y ahí comienza realmente el incremento en la predictividad de los modelos, trayendo más datos. Entonces ahí se comprueba el primer supuesto que a mayor datos y cuando se tienen más datos y datos ahora más de consorcio, esto permite generar una mayor predicción. Así es como comienza la profesionalización de la práctica de gestión de riesgo crediticio
realmente hacia ya las últimas 2 décadas del siglo pasado y especialmente en la última década en Latinoamérica. Obviamente el uso de informes crediticios, los puntajes crediticios o analytics y otras herramientas para evaluar, como herramientas decisionales, para evaluar la solvencia crediticia, se generalizó durante este periodo, modelando la forma en que los bancos y otras instituciones financieras gestionan el riesgo crediticio en las operaciones de préstamos al consumo hasta el día de hoy, ¿sí? Los analíticos también han sido una parte muy clave en la práctica de gestión de riesgo crediticio y los perfiles, inclusive los ejecutivos, también han ido cambiando, teniendo ahora perfiles mucho más orientados hacia la parte de matemática, de probabilidad estadística, y eso también ha ido haciendo una evolución. De manera que podemos ver que al menos en Latinoamérica la práctica tiene prácticamente 3 décadas en América Latina, ¿sí? Y eso ha moldeado en buena medida lo que hoy estamos haciendo en la parte de Credit Risk Management. Una de las cosas que típicamente los gestores de riesgo están muy enfocados en su día a día, ¿sí? Es obviamente estar haciendo seguimiento, análisis de la exposición del riesgo crediticio, el poder desarrollar e implementar estrategias para mitigar el riesgo, el estar colaborando también con otros departamentos como lo es marketing, finanzas, operaciones, para garantizar la alineación de los objetivos corporativos, institucionales y efectivamente alinear las estrategias de riesgo para que se cumplan esos objetivos que tienen que ver con el apetito de riesgo, tienen que ver con el crecimiento de los portafolios, etcétera. Y mantenerse siempre al tanto de las tendencias, las regulaciones, las mejores prácticas. Lo que queremos también hablar dentro de este masterclass acerca de las mejores prácticas y esperemos que también esto pueda ser de utilidad para todos ustedes, que lo puedan incorporar en la práctica de su día a día. Y obviamente el estar elaborando informes y presentaciones hacia la alta dirección para poder estar evaluando el desempeño y el perfil de riesgo de las carteras, como también gestionar todas las relaciones con los diferentes proveedores de datos que están utilizando en su práctica del día a día, ¿no? Entonces, esto es un poco dar un pincelazo de dónde surge eso, cómo ha ido un poco evolucionando y dónde nos encontramos el día de hoy, ¿sí? Quisiera mostrarles una encuesta que hemos hecho en Provenir con más de 150 ejecutivos en Latinoamérica y nos muestra que si bien es cierto lo que se ha desarrollado en las últimas 3 décadas ha sido algo bueno, ya nos encontramos un momento donde el mercado está en un momento de inflexión, donde se requiere incorporar nuevas prácticas, nuevas mejores prácticas, nuevas técnicas que nos lleven realmente a la siguiente frontera, la práctica de Credit Risk Management. Y esto lo respalda la encuesta que hemos realizado. Preguntamos a todos los ejecutivos cuáles son los principales 3 desafíos o los desafíos más comunes en la toma de decisiones de riesgo. Y prácticamente el 50% nos está comentando que gestionar el riesgo a lo largo del recorrido del cliente es uno de los principales, juntamente con la parte de identificación de fraude, ¿sí? Eso también en el siguiente slide podemos corroborar que en la encuesta que realizamos preguntábamos cuál ha sido la principal prioridad en los últimos 6 meses. Y nos mostraban que las principales prioridades tenían que ver con predecir ajustes de crédito, revisar estrategias de cobranza y acciones de recuperación, expandir a través de venta cruzada el portafolio y gestionar la retención y reducción de clientes. Eso representa que es la gestión de clientes, el customer management, el 71% del tiempo de los ejecutivos, dejando en este momento un 29% en lo que tiene que ver en la originación o adquisición de nuevos clientes. Eso también obedece un poco el ciclo económico en el cual nos encontramos, con tasas de interés muy alto, donde se ha reducido un poco el acceso tan masivo al capital más económico para colocar crédito. Y lo que queremos simplemente enfatizar es que estamos viendo que casi el 50% de los ejecutivos no están del todo satisfechos en su capacidad de poder estar gestionando de manera efectiva sus portafolios, ¿no? Esto nos permite generar en este momento este contexto de historia y de estado actual
y con esto quisiera un poco dar pie a charlar y a seguir conversando con Miguel a este respecto. Miguel. Sí, muchas gracias, José, y buenos días, buenas tardes a la audiencia. Un privilegio estar con ustedes. Y justamente quisiera en este apartado conversar un poco de esos desafíos, pero también la evolución, que ya José nos ha dado algunas pautas, ¿verdad? Pero un poco lo que estamos observando, tanto desde el punto de vista de la academia como desde el punto de vista de practicantes en esta área de gestión de riesgos donde nos encontramos, ¿no? Y vamos a comenzar primero por los desafíos. Yo generalmente nos gusta categorizar, ¿verdad? Los tipos de desafío que nos encontramos y me gustaría iniciar por el entorno actual, ¿no? Y siempre hay un entorno actual. Ahora, justamente en esta época que estamos, pues bueno, hay un entorno que se caracteriza por unos factores muy interesantes. Primero, un entorno competitivo y dinámico, lo decía también Rey en la introducción, desde el punto de vista de instituciones financieras estamos viendo las establecidas, pero también estamos viendo la incursión de fintechs con nuevos modelos de negocio, con nuevas ideas y realmente esto, pues bueno, es una de las características de el entorno actual, ¿no? Y siempre también adicionalmente a esto, vamos a estar digamos, muy dependientes o muy atentos al ciclo económico. En la actualidad, pues tenemos un ciclo económico muy particular, con unas características de tasas de interés, de tasa de utilización desde el punto de vista de crédito, desde el punto de vista de tasas de impago, que ya deben coincidir conmigo que tiene factores muy específicos al momento que estamos transcurriendo y también de alguna manera desde el punto de vista de tasas de retención, ¿verdad? Donde el nombre hoy, uno de los nombres principales es el tema de la retención y creo que hay muchos estudios que lo comentan, que el costo de adquisición puede ser 7 veces más el costo de obtener los revenues por nuevas fuentes, con 7 veces más en comparación al costo de obtener nuevos ingresos de un cliente ya establecido. La proporción es 7 a 1. Entonces es uno de los desafíos actuales de cómo me anticipo, cómo puedo complacer al cliente antes de proponerle productos o servicios financieros desde ese punto de vista de agilidad. Bien, entonces características fundamentales del entorno actual. Si nos vamos del lado del perfil del cliente actual, pues bueno, un cliente muy sofisticado con mayores demandas, donde ya el tema de la inmediatez ya casi que no es un diferenciador, sino es un criterio. El primero que me otorgue las condiciones de crédito, pues ese es el que va a tener una ventaja. El primero que reconozca mis necesidades, ese va a tener una ventaja. El primero que se anticipe, ¿verdad? Lo que quiero como cliente y me reconozca, es decir, me haga ofertas personalizadas, ese va a tener una ventaja. Y por supuesto, leía en estos días una investigación muy interesante que dice que mientras le hagamos al cliente actual ofrecer los nuevos productos o los nuevos servicios financieros dentro de su vida cotidiana, y mencionaba incluso ese término, es parte de lo que nos va a diferenciar, ¿verdad? O el desafío que tenemos que vencer para consolidar la lealtad de ese cliente. Bien, entonces ahí todo lo que es proveer fácil uso, que sea un tema cotidiano para él usarlo en diferentes canales, ¿verdad? Los que él está utilizando y hacer en una experiencia agradable va a hacer la diferencia. Bien, y si nos vamos del lado interno ya más micro, quizás estos son más macros y este más micro, pues bueno, creo que coinciden conmigo en el sentido de que cada vez buscamos un crecimiento totalmente sostenido pero rentable, lo cual a veces también es un reto porque en las primeras etapas del negocio, pues quizás tenemos que apalancarnos en un crecimiento, pero ya el nombre del juego es hagamos rentable ese crecimiento, lo cual nos pone, pues bueno, una dimensión, una variable adicional. Bien, y también desde el punto de vista micro, es decir, de la organización, pues bueno, contamos con los habilitadores para facilitar este proceso. Y aquí generalmente tenemos la tentación, ¿verdad?, de irnos solo al habilitador tecnológico. Sí, es muy importante, claro que sí, pero también importantes son todos los temas relacionados con las personas,
con los procesos o incluso aquellos que nos gusta referirnos ahí al marco estratégico de las 7S de McKinsey, ¿verdad? De estrategia, skills, habilidades, sistemas, estructura, etcétera, etcétera, lo cual hace que el desafío sea también para la gestión de riesgo bajo una visión integrada. Ahora, la buena noticia es que estos desafíos, aquí en estos desafíos es donde están también las oportunidades, ¿verdad? Y estamos viendo pues que ha habido una evolución también para tratar o para solventar o para buscar oportunidades dentro de ese marco de desafíos. ¿Cómo lo estamos visualizando desde el punto de vista de gestión de riesgo? Y vamos a atarlo a los desafíos anteriores, unir el crecimiento, el entorno actual y el crecimiento. Bueno, una de las respuestas que se está dando es expandir a nuevos segmentos target. Y creo que en América Latina hemos observado iniciativas muy interesantes hacia todo lo que son los temas de inclusión financiera y diferenciarnos a atacar en nuevos segmentos, en la gig economy, etcétera, etcétera, ¿no? Y allí quizás la evolución se ha materializado en el uso de datos alternativos. Aquí hay diferentes versiones académicas o definiciones académicas de datos alternativos, pero realmente lo podemos ilustrar como aquella información que no necesariamente está hoy en los registros para hacer los cálculos de los scores crediticios, información estándar de buró, ¿verdad? Sino información adicional, como por ejemplo lo que puede ser el uso de los comportamientos de pago de los servicios públicos, ¿verdad? Muy utilizado en esa iniciativa. Entonces, aquí para atacar los segmentos target estamos viendo mucho el uso de datos alternativos. Incluso hay una investigación por allí que dice que aquellas organizaciones hicieron una encuesta, ¿verdad? Aquellas organizaciones que ya han utilizado, recuerdo un estudio de 225, 230 organizaciones donde dice que ya el 65%, no de Latinoamérica, a nivel mundial, el 65% ya está usando los datos alternativos y que esto le ha reportado un revenue incremental entre el 10 al 15%. ¿Por qué? Porque generalmente puedo aceptar más aplicantes y el orden está en 20% más de aplicantes que antes no podía, digamos, analizar porque no tenía un score formal y ahora sí. Y esto incluso han estudiado las investigaciones preliminares que está entre el 10 y el 15% de aprobaciones adicionales. Bien, entonces un tema muy interesante que estamos viendo en esa evolución, el uso de datos alternativos. Visión integrada, pues ya no solo conformarnos con el tema de la originación, sino cómo llevamos, cómo analizamos, cómo predecimos el comportamiento del cliente en las diferentes etapas, o el ciclo de vida de riesgo, como lo denominamos, y lo cual es muy valioso en un entorno macroeconómico como el actual. Ya no tanto quizá el nombre del juego está en la originación, sino en incrementar el portafolio, el cliente actual o el share of wallet, y analizar un poco, disminuir todo lo que puede ser esa capa o ese límite o ese valor de impago. Bien, y para ello también estamos notando que el uso de la inteligencia artificial, todo lo que es el tema de machine learning, aprendizaje automático, es muy, muy importante. Aquí hemos notado el uso también de esta capa de machine learning dentro de los procesos y hemos notado, hay una investigación también muy interesante de más de 400 empresas a nivel mundial, estas sí incluyeron algunas de América Latina, donde nos dice incluso que el tiempo promedio en desarrollo de un modelo está entre 10 a 15 meses, pero lo importante es que de esos 10 a 15 meses, el 80-90% del tiempo se va en la operacionalización del modelo, es decir, no solo construir el modelo, sino cómo integrarlo al resto de la plataforma o del proceso, en este caso de gestión de riesgo, y si nos vamos específicamente a gestión de riesgo de crédito. Bien, entonces también el reestudio destaca que hay un 55% de los encuestados que habían desarrollado el modelo, pero todavía no los habían colocado en productivo y lo cual, aunque es una evolución, todavía nos da las pautas para cómo esta evolución continúa, con lo cual tenemos todavía una ventana de oportunidad inmensa a ustedes como los líderes de las organizaciones en estas áreas, a un terreno fértil donde se puede agregar mucho valor, ¿no? Y entrando en el tema específicamente de los habilitadores tecnológicos, bueno, hemos visto una evolución de que ya no tanto el tema es hacer
digamos, los habilitadores tecnológicos in-house, las empresas han reconocido que quizá eso no es su core de negocio, y sino más bien apalancarse en plataformas donde después sí pueden aumentar en base al conocimiento específico, plataformas que les permitan crecer, ¿verdad? Pero no tener que partir desde cero, sino un punto de partida muy interesante con el cual puedan ir a un time to market, un tiempo al mercado muy acelerado. Bien, y en cuanto a la evolución del cliente actual, ya hablaba de los desafíos, pues desde el punto de vista de proveer ese servicio al cliente, estamos notando incluso muy de la mano y casos muy interesantes en América Latina, donde la omnicanalidad ya es una realidad, ya ir a una agencia bancaria ya no es el canal principal de hace un buen tiempo, ya es canales digitales, incluso de diferentes canales, lo cual también nos da las pautas digamos, para establecer nuevos mecanismos de comunicación y de fidelidad. La reducción de la fricción quizá va muy de la mano de datos alternativos, y aquí está también muy atado a los temas de fraude, ¿no? El solicitante ya no quiere que le hagas preguntas redundantes, sino que podamos validar de una manera muy amigable y mínima participación, que ya quede del lado de la institución, pues va a hacer todas estas validaciones. Y aquí entra también temas de datos alternativos, como las validaciones biométricas, etcétera, etcétera, ¿no? El cliente quiere que se le anticipen. Para ello, la inteligencia artificial es el nombre fundamental de cómo predecir cuál es el mejor producto, qué le debo ofrecer, desde el punto de vista de los indicadores o el ambiente, el entorno complejo macroeconómico que tenemos. Cuál será el siguiente que puede enfrentar dificultades financieras en los próximos 30, 60, 90 días. Aquí la inteligencia artificial está jugando un papel muy interesante en casos que ya estamos notando en la región, ¿verdad? Y bueno, que por supuesto ya muy atado a la omnicanalidad y a la inmediatez que hablaba anteriormente, todo esto se quiere hacer en un marco de total automatización. El cliente espera el mínimo uso del papel, el mínimo uso de interacción humana, solo que le den respuestas muy rápidas, y aquí el tema de que podamos automatizar estas decisiones es el nombre del juego. Bien, entonces un poco esto para sumarizar lo que vemos en la región desde el punto de vista de desafíos y evolución. José, creo que aquí vamos a hacer una primerísima pausa, pero no sé si tienes alguna reflexión, algún complemento adicional a estos puntos antes de irnos a una pausa. Claro que sí, Miguel. Bueno, podemos observar realmente con lo que acabas de exponer que se ha recorrido obviamente un muy buen camino en las últimas 3 décadas, y estamos en este momento, yo creo que tratando de identificar en la región de qué manera podemos accionar esta evolución de manera más efectiva, ¿no? Creo que hay cosas todavía que siguen en cuanto a estos conceptos trabajándose en silos, y cómo esto puede hacerse de manera mucho más integrada desde la práctica hasta la operación, que genere obviamente algo mucho más efectivo al momento de gestionar los portafolios. Y bueno, eso lo vamos a seguir conversando, pero yo creo que es un buen momento para hacer este pequeño intermedio. Seguro, vamos a hacer este pequeño intermedio y después seguimos con pautas muy interesantes de las mejores prácticas, incluso que estamos observando. Correcto. Muy bien.
Bueno, señores, qué bueno está este masterclass. Y ahora, antes de continuar con la próxima sección de la masterclass, hemos llegado a un momento de una breve sesión de preguntas y respuestas. Una de las cosas que seguimos viendo en la audiencia acá nos preguntan si van a compartir su presentación al final de la sesión. Con gusto, claro que sí. Bueno, ahí lo tienen. Y bueno, seguimos entonces. Y ahora, considerando la evolución histórica de la gestión de riesgo de crédito, en su opinión, ¿cuáles son los desafíos más significativos a los que actualmente se enfrentan las organizaciones de servicios financieros en América Latina? Bueno, yo creo que en ese sentido, Rey, yo creo que en este momento en América Latina tenemos todavía el enorme desafío de seguir cubriendo la brecha de la gente que no ha sido históricamente atendida con acceso a capital y acceso a productos financieros. Yo creo que las prácticas que se originaron hace 30 años, ¿no?, con la entrada de los burós de crédito, fueron muy buenas para poder ir profesionalizando la práctica de gestión de riesgo crediticio, pero nos ha permitido llegar hasta un cierto punto donde ahora tenemos que recargarnos, como Miguel lo mencionaba, con una mayor diversidad de datos, más allá de la parte del dato de buró de crédito, que ha sido muy bueno, pero en este momento nos enfrentamos a poblaciones que no hay un historial crediticio en esas poblaciones, y una de las cosas que vemos consistentemente es la alta correlación que hay del acceso a capital con relación a innovación e incremento de ingreso per cápita en las naciones. Entonces, si queremos que Latinoamérica siga innovando y que siga mejorando sus niveles de ingreso per cápita, definitivamente necesitamos facilitar como gestores de riesgo crediticio el acceso a capital con soluciones, ideas, datos analíticos creativos para poder evaluar estas poblaciones e incorporarlos a los portafolios de crédito. Creo que ahí está uno de los grandes desafíos, Rey. Mire, entonces, mirando la evolución de las prácticas de la gestión de riesgo y teniendo en cuenta los avances en las prácticas, ¿cuáles son algunas estrategias clave que los bancos y instituciones financieras pueden adoptar para mantenerse a la vanguardia en este paisaje en constante evolución? Sí. Miguel, ¿quieres abordar? Sí, sí, gracias, José. Yo creo que aquí una de las primeras, es un tema de múltiples dimensiones, ¿verdad, Rey? Pero uno de los temas fundamentales es tener siempre, estar centrado en el cliente, como lo conversábamos, ¿verdad? Y esto significa también poder ir a nuevos segmentos de mercado y quizás tener una versión integral, no solo enfocarnos digamos, en la captación o en el momento del onboarding, sino tener una gestión integral que vaya de la mano con satisfacer las necesidades financieras de los clientes, que nos podamos anticipar y que nos podamos, digamos, adelantar al producto que necesite. Esto va a hacer que los índices de lealtad o de fidelización, como los llamamos, sean muy robustos, y eso puede ser uno de los factores claves en los entornos macroeconómicos como el que estamos navegando actualmente, ¿verdad? Donde preservar el cliente, ganar la fidelización, capturar nuevos segmentos de mercado, no solo contribuye desde el punto de vista micro, ¿verdad?, la organización, sino también hay un tema social aquí importante que también podemos diferenciarnos, o las organizaciones pueden diferenciarse en ese sentido. Mira, aquí Iliana Raquel Quintana Ojeda les pregunta, dice, ¿y se puede acceder a una solución de automatización de análisis de riesgo de crédito para organizaciones públicas no bancarias como la de seguridad social, donde las poblaciones son cerradas? No estoy completamente seguro de entender completamente la pregunta, pero entiendo que la pregunta está orientada a si estas plataformas de análisis de riesgo de crédito se pueden apalancar o se pueden utilizar en organizaciones que no tienen que ver con la banca, y que está más orientado hacia la parte de seguridad social. Bueno, hay casos ya de uso que organizaciones, por ejemplo, como el Instituto Mexicano del Seguro Social en México, utilizan estas plataformas de Decision Analytics.
Y eso es con la intención de poder estarse anticipando, por un lado, a lo que vienen a ser los costos asociados de lo que se denominan patrones en México hacia el empleado y las cuotas que tienen que estar contribuyendo hacia la seguridad social, y en esto reducir la brecha de riesgo de que no se esté contribuyendo de manera correcta a las aportaciones del empleado, ¿no? Ujú. Un ejemplo, no sé si Sí, esa era la pregunta o con esa orientación estaba la pregunta. sí. Perdón. Quiero dar otro ejemplo a Iliana. Iliana, muchas gracias por su pregunta. Estamos notando también en los últimos meses, y no sé si es del tipo de organización que usted dice, pero organizaciones públicas orientadas al tema de agroindustria, por ejemplo, donde, pues bueno, quieren incursionar en los temas de crédito productivo para promover, ¿verdad? Lo cual es un segmento fundamental, sobre todo en nuestra región. Y no sé si ese tipo de organizaciones es la que usted se refiere, pero estamos notando ese interés, ese incentivo de este tipo de organizaciones en incursionar también con este tipo de plataformas de automatización, análisis de riesgo de crédito. Perdón, Rey, quería No, no. añadir esto. Bueno, ella ahí, Iliana contestó que dice sí, justamente a eso me referiría. Mira, Excelente. quedan un par de preguntas acá, pero yo le voy a dejar nuevamente el escenario a ustedes porque hay otro componente de la presentación, y las preguntas de Fernando y de Guillermo la dejaremos para el final, y cualquier otra pregunta que se vaya agregando. Muchísimas gracias. Bueno, señores, adelante. Gracias, Rey. Bueno, queremos ahora hablar un poco de lo que son las tendencias y las mejores prácticas que estamos observando en lo que es la disciplina de administración de riesgo crediticio. Hemos hablado un poquito cómo esto se originó, cómo ha evolucionado, cuáles son los desafíos que estamos teniendo actualmente en el contexto que estamos operando en nuestros mercados. Y hoy queremos hablar, perdón, un poco más de cuáles son estas nuevas tendencias o nuevas mejores prácticas que estamos observando, ¿sí? Obviamente, esto se recarga mucho en tecnologías y herramientas que buscan el análisis de los datos más avanzado para mejorar, obviamente, los procesos en la evaluación, en la gestión del cliente y en todo lo que es el ciclo o jornada del ciclo de vida del cliente, para buscar siempre una mayor automatización y mayor efectividad en lo que es la gestión del portafolio. Es evidente que hoy estamos teniendo un boom en la parte de digitalización. Realmente esto viene ya, la práctica de administración de riesgo crediticio me parece que fue uno de los pioneros contribuyentes a la digitalización de la banca, y lo que hemos visto en la evolución ahora con el crédito en consumo, en la parte también de fintechs y otras entidades, por ejemplo, como los minoristas, que ha sido una actividad también de muchas décadas en lo que es otorgamiento de crédito. Algunas de las tendencias claves en la gestión de riesgo crediticio que hemos estado observando incluye obviamente la técnica de aprendizaje automático, lo mencionaba Miguel, y de inteligencia artificial, para poder evaluar mejor, ¿no? La solvencia y de manera más rápida la solvencia de los clientes y su perfil crediticio. Estamos viendo que donde el credit scoring tradicional no alcanza a predecir, en esas poblaciones con datos alternativos, con datos con mayor uso de fuentes de datos alternativos, se puede estar apalancando el generar modelos de mature learning, donde efectivamente se puedan generar estas poblaciones de swap que en otros momentos con un modelo tradicional hubiese sido declinado, acá pudiese estarse aprobando a esas poblaciones. Dentro de los datos alternativos vemos una diversidad muy amplia, ¿no? Desde información de los dispositivos móviles, actividad en redes sociales, historial de pagos de servicios. Hay una variedad muy interesante. Hoy se cuenta realmente con mucho acceso a datos alternativos. El problema que teníamos antes era una limitación de acceso a datos.
tenías datos de solicitud y datos de buró posteriormente. Hoy se tienen una cantidad muy grande de diversidad de datos que complementa mucho la decisión. Otra de las prácticas, obviamente, es poder estar implementando sistemas de monitoreo en tiempo real para poder detectar y responder oportunamente a los cambios de los perfiles crediticios de los acreditados. Muy importante no solamente originar bien el crédito, que esto obviamente se va a redundar en un portafolio en crecimiento sostenible con una baja morosidad, sino también proactivamente estar entendiendo el comportamiento del consumidor, el comportamiento del acreditado para anticiparme a sus necesidades y poder manejar de manera más efectiva la exposición de crédito ofreciendo nuevos productos. Está comprobado en varios estudios que a mayor product holding, a mayor número de productos que un cliente tiene, será menor la probabilidad de cancelación o de fuga de ese cliente del portafolio. Esto es, hay un efecto positivo en la parte de retención y en el Customer Lifetime Value que también mencionaba Miguel. Obviamente, a la apertura tan fuerte de digitalización, una de las cosas que estamos viendo es poder tener medidas de ciberseguridad mejoradas y medidas para la detección y prevención de cliente, sabiendo que estamos ahora originando productos cada vez más digitales, en muchas ocasiones son 100% digitales, con lo cual estamos buscando un producto que sea de fácil acceso, con baja fricción, pero que se expone también a un mayor nivel de fraude. Y para eso es muy importante poder ver el 360 de todos los datos que yo puedo obtener de este cliente para efectivamente no tener un incremento en los falsos positivos, ¿sí? Y otra cosa que estamos viendo también muy importante es la parte de colaboración con empresas fintech y otros socios innovadores para aprovechar su experiencia y tecnología en la gestión de riesgo crediticio. Yo creo que aquí hay dos cosas muy, muy interesantes en el ecosistema de servicios financieros. Tenemos la robustez y tenemos muy buenos marcos de trabajo de riesgo, frameworks de risk management en la banca. La práctica de risk management siempre ha sido muy sólida en la banca, pero también esto ha generado ciertos inhibidores para el tema de la agilidad que las fintechs han podido ofrecer. Las fintechs han tenido un ámbito de trabajo muy interesante donde se han movido muy rápido, han sido muy innovadores y han sido muy ágiles. Si podemos juntar lo mejor de los dos mundos, de la robustez, el capital, la ortodoxia de la banca, con la agilidad y la innovación de la fintech, yo creo que tenemos una fórmula ganadora en lo que es Latinoamérica para cubrir la brecha que yo mencionaba de la inclusión crediticia y la inclusión financiera, ¿no? Ahora, definitivamente esto y todas estas prácticas debería ser algo que nos ayude a empujar cada vez más lo que he mencionado, cerrar la brecha de lo que todavía estamos pendientes. Vemos algunos mercados que solamente el 30% de su población económicamente activa tiene acceso a capital o a crédito, dejando una brecha enorme, el 70%, ¿no? Ese número varía dependiendo del país en Latinoamérica, pero esos números los ves en esas brechas tan grandes en países muy, muy grandes y en países pequeños también. Así es que hay todavía una tarea importante que desarrollar. Miguel. Sí, si bien, gracias, José, si bien mencionábamos que la tecnología no es el único habilitador, ¿verdad? Hablábamos de procesos, personas, estructura, estrategia, en fin, pero la realidad es que ante los retos o los desafíos los desafíos que planteábamos del cliente, sí es un componente con prioridad, ¿verdad? De los que observamos. Y allí, solo para resumirles lo que estamos notando en cuanto a mejores prácticas, es una adopción del habilitador tecnológico que nos permita, que nos facilite toda esta incursión, este consumo de datos alternativos, que tenga un modelo o varios modelos de Machine Learning, etcétera. Es una tecnología con ciertas características, ¿verdad? Primero, que esté habilitado en la nube, y esto porque es bueno para permitir todo lo que es una expansión automática desde el punto de vista de flexibilidad.
bien, sobre todo en la elasticidad que permite en la nube, que nos va a permitir comenzar con un número controlado quizás de operaciones, pero que vaya creciendo, que vaya teniendo esa escalabilidad que pueden requerir las organizaciones, ¿verdad? Otra segunda característica, el consumo de los datos alternativos viene facilitado mucho por el tema de poder integrar toda esta data en tiempo real a través de los APIs. Es una realidad, ya es la manera, el estándar, ¿verdad?, que estamos notando en la industria de cómo hacemos esta integración de los datos. Se facilita muchísimo el consumo de estos datos alternativos en una plataforma que nos permita tomar decisiones a través del manejo de APIs, lo cual lo repito, casi un estándar ya en la industria. Y desde el punto de vista de las capacidades de incorporar inteligencia artificial, machine learning, dos fundamentales. Una, que pueda operacionalizar todos estos modelos. Recuerden el estudio que les mencionaba en la primera sección, donde quizás nos concentramos al principio en construir el modelo y resulta que la experiencia nos dice, no, esa es una fase controlable, o sea, o controlada. Lo importante es después integrar, lo que nos permite integrar eso a nuestros flujos decisionales y que podamos hacerlo rápidamente, ¿no? Ojalá que pudiéramos construir los modelos con la data o con los datos que van pasando por la decisión y que esto nos permita entonar el modelo, lo cual caemos en otro punto que estamos viendo como mejor práctica, es de monitorear el desempeño de los modelos y que esto sea automático. Quizás nuevamente el apetito viene mucho en construir la primera versión del modelo, pero más bien el nombre del juego quizás es monitorear y mantener, porque los comportamientos de los clientes cambian, ¿verdad? Bien sea por las condiciones macroeconómicas o por algunos eventos externos. Bueno, los modelos tenemos que tener el nivel de certidumbre de que están reflejando y que están todavía haciendo un desempeño significativo ante esos cambios. Entonces, importante que la plataforma o la tecnología habilitadora los ayude a construir el modelo, pero más importante quizás es operacionalizarlos y monitorear ese desempeño continuo y de manera automática, ¿vale? Eso es fundamental. Y bueno, ya para finalizar con este slide, que tengan una plataforma, lo que decíamos en el desafío, ¿verdad? De que no solo tengan una solución de originación, sino que tengan una solución que se pueda adaptar a cualquier fase del ciclo de vida. Y como lo preguntaba Ileana, ¿verdad? Oye, ¿qué pasa con mercados muy específicos? Que sea el usuario el que defina las políticas, ¿verdad? Y los targets, pero que la plataforma les permita incursionar de acuerdo al proceso, en este caso de riesgo, que sea lo suficientemente flexible para adaptar a esas condiciones, bien sea de mercados o de tipo de mercado que voy, o adaptar incluso las estrategias a cómo va cambiando el entorno. Bien, entonces con esto queríamos un poco redondear las mejores prácticas que estamos notando, ¿verdad? En la región. Bien. Muy bien. Bueno, ahora sí, señores, regreso para apoyar a José y a Miguel en esta última sección del programa, junto a un invitado muy especial que tiene muchísimo conocimiento para compartir con todos nosotros. Bienvenido, Andrew, al escenario. It's great to be here today talking with the audience here about risk management fundamentals. I've worked in risk management now for 26 years, and it's been an extremely rewarding journey. And the number one point I would like to make to the audience is risk management offers the opportunity for you as employees to influence the profitability of the organizations that you work for. Unlike any other role within the organizations, you have multiple different decision touch points which influence profitability and customer behavior. Intrinsically, when we talk about risk management, we think about the initial decision, which is approve, decline, refer. But there's so much more that you can do with risk management platforms, which can and will influence profitability of your portfolios, from activation campaigns to controlling first payment defaults and first-party fraud bust outs, then going into exposure management, line increase, line decrease, transaction authorizations, pay, no pay, managing shadow limits, account takeover fraud, pre-delinquency strategies, spend and get promotions, collection strategies. Each one of these decision touch points
or use cases represents an opportunity for you as risk managers to make strategic decisions. To do that, you need to gain insight by collating data from multiple different sources, and then you can derive intelligence from that data and predict future events. And it's really fascinating to see how the domain of risk management has evolved. If I take just a couple of those use cases, let's look a little bit more at the use case of opening new accounts, the decision approve, decline, refer. Over and above that, there's many additional touch points which drive profitability where you could use advanced analytics. The decision as to how much loan, which credit line, has an impact directly on the profitability. I see and I help my clients now use advanced analytics, which pivot from a traditional approach, which is built upon matrices of credit risk, default, and debt to income, to use more outcome-based or action-based analytics. And what do I mean by action-based analytics? It's really, if I do this treatment, I get this response from my customer. So let me give you a tangible example. I work with a client now that's doing an outcome-based approach to initial line assignment to say, if I assign for this particular cohort of customers a loan amount of $500, then I use advanced analytics to project my revenue stream. I use advanced analytics to project my expected losses, and I can determine net revenue for that particular decision. Now, if I juxtapose that $500 limit to $1,000 to $1,500 to $2,500, I can start to look at what does the efficiency frontier look like for the decision, how much loan should this customer be authorized for. So that's where I think the domain of risk management is evolving to. It's gone from a logistic regression-based approach to approve, decline, refer, a standardized calculation for debt to income, to a more outcome-based approach to determining customer treatments. If I pivot and use the same illustration here to another stage of the customer life cycle, let's go to collections. Collections is a perfect use case here for analytics, unlike originations where we're missing some of the data. You know, if we decline someone's credit request, we don't know whether they'd have paid us or whether they wouldn't. We have to infer that through external data purchases. For collections, the performance window is very small. It's 1 month. The customer either pays or they don't pay, and we have all of that data. As such, it represents a perfect sandpit for advanced analytics. My initial ventures into collection strategy design included some kind of behavior score in combination with balance to determine how frequently we made an outbound telephone call. Today's world turns that upside down and starts to position the treatment as the point of analytics. If Jose is delinquent by 5 days and I know his customer history, what is the best possible strategy on day 6 to achieve my goal? My goal being either a right party contact, a promise to pay, or a payment. So I can control the message, I can control the channel, and I can control the timing. Now, if I put advanced analytics into my solution matrix, I can determine for every single customer, based upon everything we know about them, what is the best possible treatment to achieve my desired outcome. So you can see in a relatively short period of time, the domain of collections analytics has pivoted considerably from being I'm going to use the term vanilla, where every customer within a certain segment receives the same treatment, to an approach which is personalized. Every single customer, based upon analytical projections, gets a selection of channel, message, and timing, which is optimized for the outcome which I'm looking to achieve. Now, in order to
make this pivot in risk management strategies, obviously there are some fundamental approaches, and having a flexible solution which gives you access to consume vast quantities of data and to deploy natively advanced analytics which span the entire customer life cycle, from credit decisions to fraud decisions to marketing pre-screen decisions to account management decisions and collections decisions. Having a flexible platform is now an imperative. And the majority of my time today supporting clients in North America is really facilitating that pivot, that change in their journey to be able to deploy more advanced analytics across each and every customer touch point along that customer management journey. And that's really the message that I had for the audience today. Think of this as an opportunity, not just for the deployment of AI or machine learning into the decision of approve, decline, refer, but think of risk management much more holistically. Think of every single customer touch point that you can embrace to influence the profitability of your portfolio. And you'll find that we're at this moment now where really best in class gives you the opportunity to leave your competitors way behind in your rearview mirror. Pivoting back to you, Ray. Well, thank you very much, Andy. I mean, we don't have that much time for questions, but I wanted to get here to some of the questions that the audience had and has. I'm going to go to Fernando Vargas, and I'm going to read the question in English to you. And it says, considering the volatility of the market, what strategic considerations, what do you consider the initial strategies and practices for executives that they can implement to anticipate and respond quickly to the changes in the market, while protecting the value of the company that wants to implement it? So. Yeah, there's so much to unwrap there in that question. And firstly, thank you very much for the question. And that is, in essence, the challenge that we have as risk managers, in as much as we're constantly trying to predict the future based upon past events, which are by their very nature unstable. And as such, there is always an element of margin for error. The most important aspect of this is monitoring. For me, it's imperative that you set up a mechanism to determine, not that something has changed, because absolutely change is a constant and should be considered as such, but think of almost like a traffic light system where you look to see something has changed. So I see instability in an attribute, I see a population shift. At what point do I need to respond to that? Is this a red light change? Is this amber, or is this green? So I need the lines of latitude which determine what kind of event is it and how am I best to respond. There are certain events which mean, yes, my model is no longer fit for purpose. I need to fundamentally retune, or I may need to recalibrate, or I see that, yes, I have some degree of variation, but it's within my degree of tolerance that my model is so robust. So firstly, the point here is change is inevitable. We are in an imperfect science, but make sure that you set up the mechanisms to identify when something has happened that cause your framework for decisioning to be either a red light, amber light, or green light change. Yeah, and if you allow me just to add to that great question, answer of Andy, I'm going to switch it to Spanish. Fernando, tal vez somos parientes lejanos, Fernando Vargas. Mira, lo que acaba de mencionar Andy, obviamente es clave y medular. Y aquí creo que lo más importante es si tienes actualmente ese marco de trabajo, ese framework que te permita accionar rápidamente el cambio, ¿no? Porque eso es uno de los grandes desafíos. Muchas veces se identifica que el mercado se volteó, que las poblaciones cambiaron, que mi modelo ya no está siendo tan efectivo porque lo hice con datos que tenían una circunstancia y un contexto económico y de población diferente, pero para cambiar mi modelo me toma meses. Y cuando
finalmente puedo meter el nuevo modelo y las nuevas estrategias, ya el momento pasó y ya el daño se causó. ¿Cuál es la plataforma y el framework de trabajo que tienes actualmente que te permita cambiar en cuestión de horas o días y no que sea meses, ¿no? Bueno, señores, hemos llegado acá al final del masterclass. Thank you very much, Andy, Jose, and Miguel. Espero que haya sido tan valioso como ha sido para mí. Quiero darle las gracias a ustedes por haber presentado hoy y darle una oportunidad para despedirse de la audiencia. Muchas gracias, Rey, y muchas gracias a todos los que nos acompañan. Apreciamos mucho que hayan sacado tiempo de sus agendas tan ocupadas para estar con nosotros. Y gracias por tenernos en este tan prestigioso evento, Rey. Gracias. Muchas gracias, Rey. Well, bueno, quiero darle otra vez un enorme agradecimiento a José, Miguel y a Andrew por haber compartido tantos conocimientos con nosotros. También me gustaría darle las gracias a ustedes como miembros de nuestra comunidad de FinTech Américas por participar. Esperamos que haya sido un programa muy beneficioso y le ayude a potenciar sus carreras profesionales. Y por supuesto, un agradecimiento a nuestro valioso socio Provenir por apoyar este evento y hacerlo posible. Y bien, para aquellos que no han quedado hipnotizados por el tema de hoy, la odisea no termina aquí. El viaje continúa en la conferencia FinTech Americas Miami 2024, que se llevará a cabo en solo 3 semanas, el 7 al 9 de mayo, y contará con la presencia de más de 1,250 ejecutivos de la industria financiera que se reúnen para compartir conocimientos, innovación, hacer networking y, por supuesto, disfrutar la legendaria diversión de Miami. Para aquellos que han experimentado la magia de FinTech Americas Miami, saben que no solo es un evento, sino que es un viaje de adaptación y transformación. Y para aquellos que aún no han participado, deseamos que 2024 sea el año en que cambiemos eso y nos encontraremos ahí. Para formar parte de nuestra comunidad de FATV pueden utilizar el código FATV20 para disfrutar de un 20% de descuento en el precio del ticket. Y además, al reservar su estancia en el Hotel Fontainebleau Miami Beach por adelantado, pueden disfrutar en un descuento exclusivo. Bueno, no queden mirando desde afuera, formen parte de la revolución que está remodelando la industria financiera en América Latina. Espero verlos en Miami. Bueno, que tengan muy lindo día, una maravillosa semana y nos estamos viendo pronto. Muchísimas gracias.